Shingeki no Kyojin es quizás una de las series de anime más famosas de los últimos años, aunque en ventas ha sido superado por otras como Jujutsu Kaisen o el mundialmente famoso Kimetsu no Yaiba. Sin embargo, no por esto deberíamos de subestimar a esta serie, pues tiene una historia dirigida a un público más adulto, con argumentos que se alejan de las series shonen convencionales. Y es quizás debido a esto que su final ha sido ampliamente discutido por el fandom. Hay quienes piensan que Hajime Isayama, su creador, aceleró la trama y no supo terminar adecuadamente la historia, aunque muchas quejas iban también dirigidas sobre todo a Mikasa y su irrealizable relación con Eren. Pero existen otros tantos que creen que fue un final cerrado con broche de oro. Así que, ¿en qué momento se da esta divergencia de pensamiento? En este video analizaremos un poco de la evolución de esta fantástica serie, contribuyendo a las discusiones que han ido surgiendo y sobre todo, analizando el concepto de libertad que es ampliamente abordado en este anime. Así que, para iniciar, ¿cómo podríamos definir a la libertad? Sin dudas, es un concepto ambiguo, pero al mismo tiempo parece tener un significado universal, pues famosos pensadores como John Locke la han definido simplemente como la libre acción o el libre pensamiento. Es decir, somos libres en la medida en que podemos decidir qué hacer o qué pensar, sin que nada o nadie se interponga en ello. Pero esto, ¿qué tiene que ver con Shingeki no Kyojin? Prácticamente todo, pues desde el comienzo se introdujo una trama un tanto innovadora, trasladándonos a una realidad donde la humanidad estaba a punto de desaparecer, sobreviviendo y luchando contra aquellos seres que casi provocan su extinción, los titanes, criaturas desconocidas que sin razón aparente devoraban a las personas. Además de esto, Isayama introduce a Eren, un personaje sin muchas habilidades ni un talento aparente, pero con un sueño a la altura de otros personajes como Luffy o Naruto. Pues se podría decir que Eren tenía un pensamiento un poco avanzado para su entorno, no quería pasar toda su vida encerrado dentro de las murallas. A diferencia de otros, él quería ser libre para disfrutar y descubrir el verdadero mundo. Por ello, decidió unirse a la emblemática tropa de reconocimiento y contribuir a la erradicación de aquellos seres que atentaban contra la libertad de todos. Y esto es muy importante porque nos servirá de mucho para el final. Pero esta aparente idea de conseguir una libertad de tránsito se fue complejizando, particularmente al final de la segunda y principios de la tercera temporada, donde se descubre la existencia de personas capaces de transformarse en titanes. Fue así que la idea de libertad que estuvo persiguiendo Eren da su primer cambio. Los titanes dejaron de ser el principal obstáculo, ya que al parecer había un enemigo desconocido, en ese entonces pensando que podía ser cualquiera, aunque sospechando de ciertas personas al interior de las murallas, como los miembros del culto religioso. Además, con el descubrimiento de los titanes al interior de las murallas, el pánico y la confusión en los habitantes de Paradise se fue intensificando. ¿Qué eran exactamente los titanes? ¿Quién era el verdadero enemigo? La libertad que tanto añoraban les estaba siendo arrebatada por quienes menos esperaban, la humanidad misma. Lo trágico fue que sus pensamientos y creencias que por años habían adoptado fueron impuestas por la familia real, con ayuda de la temible habilidad del titán fundador, pues desde su nacimiento los desdichados habitantes de Paradise vivían una mentira, creyendo que su mundo era solo aquel dentro de las murallas y que los titanes fuera de ella eran los únicos enemigos. Pequeños como Eren fueron cultivados con odio y se les sembró una falsa esperanza, ya que jamás conseguirían la verdadera libertad matando a los titanes, pues mientras fueran manipulados seguirían siendo prisioneros de su propia gente. Afortunadamente, los habitantes de Paradise conseguirían su primera victoria, después de derrocar definitivamente a la extirpe que por años manipuló sus recuerdos. Sin embargo, la libertad que tanto añoraban estaba todavía muy lejos, ya que existía otro enemigo, aquel causante de prácticamente todas sus tragedias, el reino Marley. Es aquí donde la serie da un giro, comenzando a ponerse un poco más violenta y también donde las opiniones comienzan a dividirse. Por un lado existen aquellos que piensan que Eren y sus seguidores fueron unos completos bárbaros, exterminando sin piedad a inocentes que nada tenían que ver con lo acontecido hace más de 100 años durante la Guerra de los Titanes, pues prácticamente los estaban juzgando por hechos que sus antepasados cometieron, e irónicamente arrebatándoles su libertad, aplicando el famoso código de Hammurabi, ojo por ojo y diente por diente. ¿Era esa la libertad que tanto añoraba Eren?
Es más, desde esos capítulos vemos a un Eren completamente distinto, como si tuviera que cargar el peso de todas aquellas muertes para que su gente fuera libre. Aunque, ¿qué clase de libertad quería conseguir con ello? Esto tampoco está claro, pues parece que Eren estaba siguiendo los deseos de un tercero. Esto lo podemos observar después de que Eren descubriera todo lo que supuestamente iba a suceder en el futuro, después de tocar la mano de Historia. Pero, ¿por qué seguir con ese trágico camino? ¿Por qué renunciar a su propia libertad? Por su pueblo, dirían muchos. Aquí es donde el resto de las opiniones del fandom entran en escena. Opiniones que podríamos sintetizar simplemente con la frase "el fin justifica los medios". No importa sacrificar a miles, si con ello conseguimos nuestra libertad. Más vale que te calmes, maldito asesino. Y esto no es para nada nuevo. Han existido muchas revueltas y golpes de estado a lo largo de la historia que han tenido estas consecuencias, con independencias de muchos países que trajeron consigo innumerables muertes, pero gracias a ello abriendo paso a un nuevo futuro. Es doloroso, pero en Shingeki no Kyojin lo vemos con claridad, y más aún con el acto de brutal genocidio que cometió Eren al final de la obra, refiriéndome a aquella catástrofe mundial conocida como el Retumbar, donde decenas de titanes colosales arrasaban todo a su paso, una medida que fue tomada por Eren para liberar a los eldianos del terrible destino que por años los habían atormentado, haciendo alusión a la maldición de Ymir, o mejor dicho, a la maldición impuesta por aquella extraña criatura hacia Ymir hace más de 1800 años, y que provocó el nacimiento de los titanes, y con ello las posteriores guerras y discriminación mundial hacia los eldianos. Lo que en un principio fue un arma para librarse de sus enemigos, se convirtió en la jaula que los mantuvo prisioneros. Y después de detener el retumbar y terminar con la vida de Eren, los eldianos eran libres de su maldición, y libres de todo enemigo que atentara contra sus acciones o pensamientos. Aquella libertad que veíamos que los personajes querían conseguir con tanto ímpetu al inicio de la serie, por fin fue conseguida. ¿Pero los eldianos podrían ser verdaderamente libres? A final de cuentas, la libertad es una utopía que podríamos considerar inalcanzable para la mayoría de personas, pues el hecho mismo de vivir en sociedad hace que tengamos que seguir determinadas reglas, normas que limitan nuestras acciones con tal de alcanzar un fin mayor, como la supervivencia de nuestra especie, por ejemplo. Y quizás es por esto que el final de Shingeki no Kyojin no me parece que sea una obra maestra. A final de cuentas, sus personajes jamás podrán librarse de su pasado y ser completamente libres, aunque la serie nos lo venda de esa forma. Aún así, creo que ha sido uno de los finales mejor construidos y con más lógica que he visto en muchos mangas.